Dios, gracias por darnos esta oportunidad tan preciosa para poder escuchar y estudiar tu palabra durante esta semana. A pesar de que estamos en unas dificultades de nuestra vida, queremos saber tu buena voluntad hacia nosotros a través de tu palabra, que es la Biblia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra y abre nuestros corazones, oídos y pensamientos para que podamos recibir tu gran amor y gracia a través de tu palabra. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, desde comienzo hasta fin. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Buenas noches otra vez. Sí, buenas noches. Bienvenidos a todos, sinceramente, ¿sí? De verdad, sinceramente. Y gracias por participar en este seminario de la Biblia, a pesar de que están muy ocupados, ¿no? Ahora están muy ocupados, pero gracias por participar en este seminario. Durante esta semana vamos a aprender y también vamos a pensar en un tema muy importante para todas las personas, no solo para los miembros de la iglesia, no, para todas las personas. Es decir, vamos a averiguar y aprender acerca del tema muy importante en que las personas deben pensar mientras viviendo nuestra vida, ¿sí? El propósito de este seminario no es para convertir a ustedes en un cristianismo o tampoco para aumentar el número de los miembros de nuestra iglesia. No, absolutamente no. No hay ningún problema que no venga a nuestra iglesia después de este seminario. Está bien, no hay problema. Eso no es el propósito de este seminario. Ir a la iglesia o no es un tema secundario. Ahora, mire, yo uso la palabra el propósito, ¿sí? El propósito. Pensemos. Vamos a pensar acerca de este propósito. Coreano, 목적, ¿sí? Propósito, 목적. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es 목적 de nuestra vida? ¿Sí? Porque es muy importante, ¿sí? Es muy importante que piense en el propósito de la existencia, ¿no? Miren, aquí en este salón, cada cosas que existen en este lugar tienen su propósito, ¿no? Tienen su propósito de existencia, obviamente. Aquí, este micro existe para aumentar la voz, ¿no? Esto es el propósito de este micro. Este púlpito existe para poner las cosas y para dar prédica, ¿no? Esto es el propósito. Este seminario también tiene su propósito. Es encontrar la razón y el propósito de nuestra existencia, de nuestro ser. Nosotros ahora existimos ahora, ¿no? Entonces, debe haber el propósito de esta existencia, ¿no? Conocer esto es un tema muy importante. Aquí, en este salón, existen muchas cosas con su propio propósito, ¿no? Entonces pensemos, entre ellos, ¿cuál es la cosa que tiene el propósito más valioso? ¿Cómo piensan? O sea, ¿cuál es la cosa más valiosa en este salón? ¿Este micro? ¿Sí? ¿Esta computadora? Sí, algunos productos son caros, ¿sí? Pero pensemos, ¿cuál sería?
¿Cuál es la cosa más importante en este salón? ¿Cómo piensan? Pensemos. Podemos decir que la cosa más valiosa e importante aquí es un hombre. Sí, un hombre. Es decir, es un ser como yo. Sí, cada uno de nosotros. Si no existiera yo, todas estas cosas no habrían tenido ningún sentido, nada. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué existo? ¿Por qué? ¿Para qué? Esto es un tema muy fundamental e importante. Y es un tema en que debemos pensar seriamente, sinceramente, mientras viviendo. En otras palabras, podemos preguntar así: ¿Ustedes, para qué están viviendo? ¿Por qué viven ustedes? Podemos decir de esa manera: para ganar mucho dinero, para tener éxito, para comer comida rica, ceviche, kimbap. ¿Sí? No. Pensemos entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Ustedes existen ¿para qué cosa? ¿Para qué propósito? Ustedes saben, Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno, quien conquistó el mundo. Él era un gran rey, ¿no? Es muy famoso. Él fue un hombre que conquistó vastos territorios de Europa y Asia en el siglo III antes de Cristo. Él era un gran hombre que tenía tremendo poder y habilidad, pero él falleció a la edad de 33 años. Era muy joven, ¿no? Se dice que él dejó su testamento que haría un hueco en su ataúd, ¿sí? Para exponer su mano vacía afuera de esa manera. Miren, se dice que fue para enseñarles a las personas que nadie podía vencer a la muerte y no tenía nada que llevar consigo, a pesar de que uno conquistó el mundo con un gran poder. Entonces, pensemos, ¿para qué sirve nuestra vida? ¿Para qué sirve nuestra vida? Que no tiene ningún sentido ante la muerte. ¿Para qué? Nosotros ahora estamos viviendo nuestra vida duramente, difícilmente, en busca de la felicidad, ¿no? Para buscar una felicidad. Pero ¿ustedes realmente son felices? Pensemos. Todos quieren vivir felices y satisfechos, pero ¿realmente viven de esa manera, felizmente? Si la razón y el propósito de la vida es vivir felizmente, entonces todos aquellos que han sufrido y muerto en la pobreza, enfermedad y muchas aflicciones durante toda su vida serán un fracaso en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la vida? Verdaderamente, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Y por qué vivo? ¿Para qué vivo? Debemos pensar en esto. La vida nunca puede ser feliz sin la respuesta a esta pregunta fundamental y más importante. Aquí, un psicólogo alemán que se llama Wilhelm Wundt preguntó a 1000 personas con esta pregunta: ¿por qué vives? Preguntó a 1000 personas, ¿por qué vives? Hizo esta pregunta. Sin embargo, solo el 6% de ellos respondió y el otro 94%
no dio ninguna respuesta. Entonces pensemos, ¿por qué vives? El filósofo Nietzsche, sabemos, filósofo Nietzsche, quien exclamó Dios ha muerto. Es muy famoso, ¿no? Exclamó Dios ha muerto. Él escribió esto en su cuaderno al final de su vida, ¿sí? A pesar de que él exclamó Dios ha muerto, pero en final de su vida él dejó esta mensaje en su cuaderno, así. Dice, si tan solo pudiera saber por qué vivo yo, sería capaz de soportar cualquier dolor. Él dejó este mensaje. Pero mientras viviendo, él dejó, ¿sí? Exclamó, Dios ha muerto. ¿Por qué vives? Miles de personas mueren sin ninguna respuesta a esta pregunta fundamental y solo están viviendo porque nacieron, ¿no? El propósito, entonces. El propósito es muy importante. El propósito. Imaginemos que un barco sale de Perú y se dirige a Corea. Está cargando mangos, ¿sí? Mangos peruanos. Aquí Perú exporta mango a Corea, ¿sí? Entonces, imaginemos. Así de esa manera, si sabe exactamente hacia dónde se dirige el barco, eso se dice, ¿cómo se dice? Navegar, sí, navegar. Una navegación. Esta navegación tiene su propósito, ¿sí? Su propósito y razón de este viaje muy claramente. Navegación, ¿sí? Tiene su propósito. Pero supongamos que el barco no conoce su destino y simplemente se va al mar, entonces se dice que esta es una deriva, ¿sí? Deriva. Esto es una deriva. Esto es muy peligroso y desafortunado. Entonces, pensemos, ¿cómo es nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Estoy ahora sabiendo el destino, propósito de mi vida y así navegando en el mar de la vida? ¿O tal vez solamente estoy derivando sin saber de dónde vine y hacia dónde voy? Pensemos. Nosotros debemos dar la respuesta exacta a esta pregunta. Debemos pensar en esto muy seriamente. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine y a dónde voy? ¿Cuál es el propósito y la razón de mi vida? ¿Quién puede dar la respuesta acerca de esta pregunta? ¿Quién? En San Juan, capítulo 8, versículo 14, Jesús dijo así, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La Biblia dice así, mire, aquí, mire, la foto, está un conejo, mi hija, aquí está un conejo, él es una mascota, sí, mascota de mi casa. Un día fui a visitar a casa de una hermana y ella me lo dio como un regalo para comer. Sí, para comer, me lo dio. Era propósito para comer. Entonces, yo nunca he comido conejo y nunca pensé en ellos como una comida, nunca. Yo no tenía ningún concepto acerca de comida de conejo. Entonces, la dije a ella, no hermana, yo no como conejo, voy a criarlo, ¿sí? Voy a criarlo como una mascota, yo le dije. Y así ahora está viviendo en mi casa como una mascota, una familia, ¿sí? Una familia, pero pensemos, imaginemos, si este conejo no hubiera venido a mí,
¿Cómo piensa? ¿Ya estaría en el estómago de esta hermana? Sí. Mire, hay muchos conejos que se crían como alimento. Sí. Tiene su propósito. Entonces, pensemos, ¿cuál es la razón y el propósito de la existencia de este conejo? ¿Sí? Este conejo mío ahora mismo. ¿Qué es el propósito de su vida? Este conejo ahora existe como una mascota, ¿sí? No como alimento, ¿sí? Pero pensemos, ¿cómo piensan ustedes? Este conejo determinó, ¿sí? Este conejo determinó su propósito y destino de su existencia por sí mismo. ¿Por sí mismo? No. El propósito de la existencia de este conejo se determina, depende de su dueño, ¿sí? Depende de su dueño. Por lo tanto, debemos preguntar al dueño cuál es el propósito de la existencia de este conejo. Sí, al dueño. Entonces, pensemos, ¿a quién debemos preguntar cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿A quién debemos preguntar? ¿Podemos encontrar la respuesta nosotros mismos? ¿Cómo piensan? No. Esto debemos preguntarle al Creador, ¿sí? Al Creador quien nos dio la vida. Al Creador, Él sabe. Si verdaderamente existe el Creador, Él es el dueño de nuestra vida, ¿no? Y solo ese Creador puede explicar exactamente acerca del destino de nuestra vida y del propósito de nuestra existencia. Creador, Dios creador. Es decir, solo el único Dios verdadero puede darnos las respuestas a la vida. Y la persona que encontró esta respuesta será verdaderamente feliz. Sí, verdaderamente feliz. Vamos a pensar en este seminario acerca de este tema. Ante todo, quiero decirles que Dios no nos creó como alimento. Sí, no se preocupen entonces. Sí, no es el propósito. Entonces, vamos a pensar, ¿realmente existe el Dios, único Dios, creador? ¿Sí? ¿Realmente existe? Y ese Dios realmente, el único Dios verdadero, creador, debemos averiguar este punto claramente, desde este punto. ¿Sí? Pero, ¿cómo podemos comprobar esto? ¿Cómo? Aquí tenemos que pensar con mucho cuidado acerca de este tema. ¿Sí? ¿Cómo podemos comprobar acerca de Dios? Dios, el único Dios verdadero. Tenemos que pensar con mucho cuidado. ¿Por qué? Muchas personas definen al único Dios creador según sus propios pensamientos y criterios. Es muy peligroso. Es decir, ellos no creen en el único Dios verdadero, sino que creen en Dios como quieren creer. ¿Sí? Es muy peligroso. En otras palabras, muchas personas creen en sus propios pensamientos, ¿sí? En Dios. Si creemos de esa manera, estaríamos en un gran problema, ¿sí? Gran equivocación esto. La fe, ¿sí? La fe no es una cosa que se resulta de un pensamiento, sentimiento y una emoción del hombre, no. Si creemos muy ciertamente en mi pensamiento o mi sentimiento o mi emoción, sin confirmar, podría pasar esta situación. Vamos a ver un video. Podría pasar así.
Bad morning dice, mala suerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta persona, pensemos, esta persona se atrasaría al trabajo y así empezó ese día con mala suerte, ¿no? Si uno se equivocó así por creer en su propio pensamiento, en su sentimiento, en esta tierra, solo le quedaría más que terminar con este resultado de mala suerte. Sí, en esta tierra, mala suerte nomás. Pero pensemos, en el caso del asunto de la fe, en el caso del asunto de la muerte, no terminará así simplemente, no. Eso sería un problema totalmente diferente, un problema muy grave. ¿Por qué? Este tema es el asunto del problema del eterno destino, ¿sí? Eterno destino, el cual es ir al cielo o ir al infierno, conectado con este asunto. Entonces, muy importante, totalmente diferente. Mi pensamiento o el criterio de Dios debemos distinguir exactamente. Pensaba que podía ir al cielo, pero en realidad estoy caminando hacia el infierno. Eso, cuán gran miedo nos da, ¿no? Debemos chequear, debemos confirmar exactamente. La Biblia dice así aquí, San Juan capítulo 17, versículo 3, ¿cuál es el ir al cielo? ¿Cuál es el tener la vida eterna? Aquí la Biblia explica muy claramente con ese versículo. San Juan 17, 3, si lo tienen, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este tema muy importante. Este versículo debemos pensar bien, con mucho cuidado, ¿sí? Pensemos, aquí explica acerca de la vida eterna, o sea, acerca de la salvación, acerca de ir al cielo. Aquí explica acerca de la manera de ir al cielo. Para ir al cielo, debemos conocer al único Dios verdadero. ¿Sí? No solo un Dios simple, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo. Tenemos, así conocemos exactamente, podemos tener la vida eterna. Podemos ir al cielo, podemos recibir la salvación. Para creer en algo, debemos conocer eso primero, ¿sí? Para creer algo, debemos conocer esto. Si creemos sin saberlo, eso podemos decir que creer solamente su pensamiento. Eso no es creer en su pensamiento. Esa es una fe completamente equivocada. Pero hay muchas personas, lamentablemente hay muchas personas creen en Dios de esa manera, equivocadamente. En otras palabras, si no conocemos al único Dios verdadero y a Jesucristo, nos caeremos al infierno. Podemos decir de esa manera también, ¿no? Esto es un caso de que tener una fe equivocada. ¿Por qué? No conocemos una verdad. Sí, no conocemos. No conocemos, no podemos creer. Entonces, no podemos tener la fe verdadera, fe correcta. ¿Sí? Esta es una palabra muy aterradora, entonces. Si pensemos detalladamente, esta palabra es muy aterradora. ¿Cuál fue el error más grave de esta persona de este video? ¿Cuál fue el error? ¿Cómo piensan ustedes? De este hombre en video. Es lo que no había comprobado una verdad, ¿sí? Por eso él cometió error. No había comprobado una verdad. Si solo hubiera verificado primero la placa, ¿sí? Solamente placa, es decir,
si solo hubiera conocido una verdad simple, no habría cometido tal error ese día. Pero el tema de obtener la vida eterna es más grave, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Si conocemos y confirmamos una verdad correcta, exacta, podemos creerla correctamente y tener la vida eterna e ir al cielo. En otras palabras, podemos recibir la salvación a través de la fe verdadera, ¿sí? Es como comprobar una placa, ¿sí? Es decir, es como comprobar la verdad. Esto es el propósito de que Dios nos dio la Biblia, su palabra, ¿sí? Por eso, durante esta semana aprenderemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios nos dio para este propósito. Es decir, es conocer, ¿sí? Conocer claramente, ciertamente el propósito de la vida a través de la verdad de la Biblia, palabra de Dios, y obtener la vida eterna, conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo, como dice este versículo, ¿no? Esto es también el propósito de este seminario de la Biblia. Aquí la Biblia, San Juan capítulo 5, 39 y 2 de Timoteo 3, 15, dos versículos les leo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Abajo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí explica sobre la razón y el propósito de por qué Dios nos dio la Biblia, ¿sí? Tener la vida eterna por la fe, encontrando a Dios a través de la palabra de Dios, la Biblia, es el propósito por el cual Dios nos dio la Biblia. Es decir, es recibir la salvación, ¿no? La fe no viene por creer en los pensamientos, sentimientos o las emociones y convicciones de una persona, no. Como el hombre que eligió el auto equivocado en el video, ¿sí? Sin embargo, muchas personas malentienden que ya tienen la fe verdadera solamente creyendo en estas cosas. Lamentablemente, la fe viene muy naturalmente y automáticamente cuando confirmamos y conocemos la verdad, la Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra de verdad, ¿no? Por eso la Biblia dice así también, San Juan, capítulo 17, versículo 17, miremos en la pantalla, leamos juntos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. Podemos obtener la vida eterna y la salvación al llegar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a través de esta palabra de verdad, la Biblia, ¿sí? Esta es la razón y el propósito de la existencia del hombre, ¿no? Aquí también San Juan, capítulo 10, versículo 28. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Aquí también menciona la frase vida eterna. Vida eterna. Dios nos da la vida eterna. Y el propósito de la vida es recibir tal vida eterna. ¿Entienden, no? Nuestro propósito es recibir
esta vida eterna, que es la salvación. ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios que da vida eterna? Averigüémoslo, ¿sí? Averigüémoslo a través de la Biblia en este seminario, ¿sí? Eso no es creer en mi propia opinión, no. La mayoría de las personas piensan que si congregan fervorosamente en la iglesia y viven una buena vida, podrán ir al cielo. Mayoría de las personas piensan de esa manera. Y creen que recibieron a Dios por unas experiencias o milagros como lenguas. Así que creen que pueden ir al cielo a través de estas maneras. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia está escrito que creer en Dios de esa manera es la vida eterna y la salvación. No. Sí. Por eso debemos chequear con la palabra de Dios, con la Biblia. Pero muy sorprendentemente, la mayoría de las personas, la mayoría de los peruanos, ¿sí?, cree en Dios de esta manera equivocada. Pero creen que son salvos y tienen una fe verdadera. Muy lamentable, es muy lamentable. Les vuelvo a decir, el criterio de la fe debe ser la verdad, no los propios pensamientos del hombre, ¿sí? Debe ser la verdad. Es decir, debemos comprobar nuestra fe basándonos en la Biblia, la palabra de la verdad de Dios, la verdad. Así como una compás puede guiarnos en la dirección correcta, podemos tener la fe correcta a través de la verdad correcta, que es la Biblia, ¿no? Por eso la Biblia también dice así, Isaías 55, versículo 8 al 9, también miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Entienden, no? Muy simplemente dice la Biblia acerca del pensamiento del hombre y pensamiento de Dios, criterio de Dios. Mi pensamiento y el pensamiento de Dios son totalmente diferentes, como la diferencia entre el cielo y la tierra, son diferentes, totalmente diferentes. Pero muy lamentablemente muchas personas están agarrando su pensamiento para creer en Dios, para ir al cielo, dejando su pensamiento. Debemos chequear cuál es la verdad. Para tener una fe de creer en Dios, una fe correcta para recibir la salvación, debemos dejar mi pensamiento e investigar exactamente qué es el pensamiento y el criterio de Dios a través de la Biblia. Aquí también Isaías 55, 7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso la Biblia también dice así, ¿sí? Ahora estamos estudiando, estamos aprendiendo la palabra de Dios, palabra de la Biblia. Pensemos con este criterio, ¿sí? La verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios. Es muy peligroso creer en mi pensamiento, ¿no? Sí. Entonces,
En el asunto de la fe, como dice este versículo, debemos dejar mi pensamiento a un lado y así tenemos que confirmar exactamente según el criterio de Dios. Hay que confirmar si mi fe es correcta y cierta bíblicamente. Debemos chequear. Otra parte de la Biblia dice así, aquí, 2 de Corintios 13, 5, miremos la pantalla, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En realidad, esta palabra es muy fundamental y también muy aterradora, ¿sí? Temerosa, podemos decir así. Es decir, aquí la Biblia dice así, tú dices que crees en Dios, pero ¿tú confirmaste si esa fe es verdadera o no? La Biblia así está preguntando a nosotros. Ante esta palabra, pensemos, Dios nos está preguntando de esa manera. Tú dices que crees en Dios, pero ¿confirmaste si esa fe es verdadera? ¿Con qué criterio? Está preguntando. Uno que lo confirmó puede conocer exactamente en sí mismo que tiene esa fe correcta. Este versículo explica esto, ¿sí? Pero uno que no lo confirmó será reprobado. La Biblia dice así. O sea, se caerá al eterno infierno. Debemos pensar seriamente en esto. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Realmente tienen la fe para ir al cielo? ¿Realmente lo conocen en sí mismo? Como dice este versículo, ¿realmente lo conocen ustedes? En este seminario de la Biblia comprobamos esto. Vamos a comprobar esto. Es muy importante y serio conocer exactamente si esta fe vino de mi pensamiento o de la Biblia, ¿sí? Vamos a chequear. ¿Yo tengo verdaderamente la fe correcta que Dios reconoce o no? Vamos a chequear. El criterio de esa fe debe ser la palabra de Dios, que es la Biblia. Aquí en la Biblia misma también hay un versículo que explica sobre el caso de tener una fe equivocada y tener la fe correcta. La Biblia mismo explica esto. Es decir, es un versículo que explica lo que significa ser el Hijo de Dios, o sea, ser salvo. En otras palabras también, recibir la salvación. Vamos a chequear seriamente qué tipo de persona soy yo entre ellos. Aquí, San Juan, sería bueno que busquemos si tiene la Biblia. Este versículo es muy importante, entonces busquemos San Juan capítulo 1 versículo 12 al 13. San Juan capítulo 1 12 al 13. Si lo tienen, leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo es muy importante, ¿sí? Debemos estudiar, debemos meditar detalladamente. Vamos a ver ahora. Aquí, este versículo está explicando exactamente cuál es ser el Hijo de Dios o no, ¿sí? O sea, explicando bíblicamente cuál es la salvación o no la salvación, ¿sí? Con esto
podemos entender acerca de mi salvación, acerca de mi fe? Aquí, ser el Hijo de Dios. Esta frase, ser el Hijo de Dios, renacer, ¿sí? Renacer, recibir la salvación, recibir la vida eterna, recibir el Espíritu Santo, todas estas expresiones significan lo mismo, igual, ¿sí? Recibir la salvación, recibir la vida eterna, recibir el Espíritu Santo, renacer, ser el Hijo de Dios, todo significan lo mismo. Y este versículo dice que esta salvación no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Está explicado de esa manera. Entonces, vamos a averiguar qué son estos, ¿sí? ¿Qué son estos? Aquí primero dice, aquí, no son engendrados de sangre. Eso significa, no es la salvación, no son engendrados de sangre. ¿A qué se refiere ser engendrados de sangre? Significa así. Mire, mis padres, alguien dice así, mis padres iban a la iglesia muy fervorosamente y yo también desde que era niño los acompañaba. Debido a que toda mi familia iba a la iglesia fervorosamente, entonces yo fui salvo, yo recibí la salvación. A través de esta condición yo recibí la salvación. Debemos pensar seriamente en esto. Hay muchas personas que dicen de esa manera aquí en Perú. Desde niño yo iba a la iglesia fervorosamente, por eso yo recibí la salvación. ¿Sí? Hace unos días también yo conversé con esta persona, como esta persona. Mire, si vemos esta foto, esta escena, se ve muy bonita, ¿no? Toda familia está asistiendo en la iglesia. Pero es imposible que uno reciba la salvación, así que iba a la iglesia desde niño con sus padres. No tiene ninguna relación con su salvación acerca de este tipo de vida. La fe de sus padres no tiene ninguna relación con su fe bíblicamente. La Biblia no dice así. Este versículo se refiere a una persona como esto, ser engendrado de sangre, ¿sí? Podemos entender de esa manera. Ser engendrado de sangre significa como esta persona. Esta fe es falsa y no es más que su propio pensamiento, ¿no? Segundo, ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de carne. ¿Qué es ser engendrados de voluntad de carne? ¿Qué es? Esto se refiere a algún milagro, ¿sí? O experiencia especial. Como les dije un poco antes, aquí en Perú hay muchas personas así. Algunas personas vienen a la iglesia y me dicen, pastor, antes yo, cuando estaba orando, escuché la voz de Dios con una luz brillante. Desde entonces, Dios siempre me ha guiado y ha estado conmigo. Así recibí la salvación. Algunos dicen así. Un día estaba sentado en una silla afuera de casa y de repente me sentí algo extraño, así que me levanté de la silla y fui a otro lugar y luego un camión golpeó la silla en la que estaba sentado. Así Dios me salvó. Entonces yo recibí la salvación. Sí, una persona me dijo esto. Muchos. Tuve una enfermedad y después de orar durante una hora, sudé mucho y tuve fiebre. Y después de eso, esa enfermedad desapareció. Entonces, yo recibí la salvación. ¿Cómo piensan ustedes? Cuando escuché estas historias, les dije que
no todas ellas son la salvación. No es la salvación de la Biblia. Les dije, pero ellos nunca lo aceptaron, nunca. ¿Por qué? Las experiencias, emociones y los sentimientos que sintieron en ese momento fueron muy intensos. Entonces, aunque les expliqué con la palabra de Dios, muy ciertamente nadie lo aceptó. Nadie. Es muy lamentable. Estos son los ejemplos de que ser engendrados de voluntad de carne. Debemos pensar en esto. Hay muchos aquí en Perú, en todo el mundo también. Solo es una emoción, sentimiento o pensamiento. Y la Biblia dice que los diablos también podrían realizar estas obras. Vamos a ver un video acerca de esto. ¿Quiere bailar? ¿Sí? Pensemos entonces. Si una persona se excita mucho emocionalmente, puede ser así. Y también la Biblia dice, el diablo también hace una obra como milagro, ¿sí? Pero debemos pensar con el criterio de Dios. Eso no es la salvación. La Biblia muy claramente dice así, ¿no? Otro, aquí tercero, dice que ni de voluntad de varón, voluntad de varón. ¿Cuál es la voluntad de varón? ¿Qué es ser engendrados de voluntad de varón? Significa así. Yo participo en la iglesia sin falta ni un domingo. Cada año apoyo a las personas pobres y hago muchas actividades del servicio de la iglesia. Siempre vivo tratando de guardar la ley justamente. Pero esto tampoco es una fe bíblica. La Biblia misma está diciendo que uno no llega a recibir la salvación por medio de estas cosas. Engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón. No. Por lo tanto, desde ahora, ¿sí? Desde ahora tenemos que pensar bien. Más que todo, si hay algunos que piensan que recibieron la salvación por medio de esta experiencia, tienen que escuchar más atentamente desde ahora, ¿sí? Si hay alguien aquí, como esta persona, deben escuchar atentamente la palabra de Dios. Tienen que chequear sobre mi fe a través de la Biblia, no otras cosas. Unas experiencias, milagros, pensamientos, emociones, no. A través de la Biblia. La Biblia dice, sino de Dios, ¿sí? Es decir, engendrado de Dios. Es la salvación, es la vida eterna, es ser el Hijo de Dios. La Biblia dice que solo los hombres que vinieron de Dios son el Hijo de Dios. O sea, ellos recibieron la salvación. Esto es la
fe correcta. Esta es la respuesta exacta. El que ha engendrado de Dios, pues se refiere a las personas que nacieron de nuevo por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice así. Aquí, Santiago 1:18, Segunda de Pedro 1:23, 2 versículos, les leo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí dice la palabra de verdad, palabra de Dios, ¿no? Primera de Pedro 1:23 dice así, siendo renacidos, ¿sí? Siendo renacidos significa renacer, recibir la salvación, ¿sí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí también dice, por la palabra de Dios, es el criterio. Como dice estos versículos, el recibir la salvación y nacer de nuevo solo es por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, esto es el criterio de la Biblia. Experimentar el milagro, hacer buenas obras y guardar la ley, no siempre estas cosas permanecerán. No siempre, ¿no? Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre y está viva. La Biblia dice así. Dios, por medio de la palabra, nos manifiesta. Por lo tanto, el hombre puede recibir la salvación a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1 también. Miremos en la pantalla, leamos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este verbo es Dios. ¿Sí? Este verbo es Dios. Este verbo se refiere a la Biblia. Solo por medio de la Biblia, la palabra de Dios, es posible conocer a Dios y tener una fe correcta. No es mi pensamiento. Otra parte de la Biblia dice así, Romanos 10:17, miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, hay muchas partes de la Biblia, hay muchos versículos en muchas partes de la Biblia explica acerca de recibir la salvación, tener la fe por la palabra de Dios. Pero muy lamentablemente muchas personas tapando la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios, creen en Dios en su manera, ¿sí? Con su propio pensamiento. Es muy lamentable. La fe correcta se puede lograr escuchando la palabra de Dios. Aquí la Biblia dice así, ¿no? Palabra de Dios, escuchar palabra de Dios. Es decir, por medio de la Biblia podemos llegar a tener una fe correcta y la salvación. Entonces, vamos a averiguar sobre la Biblia primeramente. Vamos a averiguar cuál es la Biblia. Sobre este libro, vamos a chequear, vamos a averiguar. ¿Qué es la Biblia? Al momento de leer un libro, podemos conocer el nivel del autor, ¿sí? Nivel del autor. Leyendo el libro escrito por un estudiante de primaria y un libro escrito por un profesor de la universidad, podemos conocer el nivel del autor. Sí, muy claramente, simplemente podemos conocer. Si aprendemos un poco más de la Biblia, uno puede darse cuenta de que está tratando el contenido que siendo un ser humano no lo puede escribir. Cuando averigüemos la manera de cómo fue escrito, cómo transmitido, cómo conservado esa Biblia, no nos queda más que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas personas
han intentado buscar algún error de la Biblia para testificar que esta Biblia no fue escrita por Dios, sino por medio de los hombres. Algunas personas han intentado buscar algún error, pero la mayoría de las personas que intentaron a buscar este error de la Biblia, más bien encontraron a Dios investigándola, ¿sí? Y pudieron llegar a tener la fe, más bien. Entonces, veamos juntos cómo fue escrita esta Biblia y cómo ha sido transmitida para nosotros. Aquí, 2 de Pedro, capítulo 1, 21, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la profecía se refiere a la Biblia, palabra de Dios, ¿no? Las personas que han sido elegidos por Dios eran llamados profetas, ¿sí? Profetas. Dios, llamando a ellos, les hizo escribir el contenido que dictaba Dios, y esto es la Biblia. Por ejemplo, es un ejemplo, aquí el presidente, mire, ¿sí? El presidente de Perú, muy bonito, ¿no? Sí. El presidente de Perú declaró diciendo, desde hoy regala 300 soles a los chimbotanos durante un mes, a partir de hoy. Entonces hasta 3 de junio, sí, desde hoy regala 300 soles. Entonces pueden ir al municipio para recibir 300 soles. Es una broma, pero solamente imaginemos, ¿sí? Solo. Sí, ok. Entonces, por eso, el presidente dijo esto. Por eso, todos los periodistas escribieron lo que el presidente ha dicho, ¿no? Y al día siguiente la palabra del presidente publicada en el periódico. Sí, es algo muy obvio, ¿no? Aunque diferentes periodistas escribieron, pero la palabra de quién han escrito, la palabra de quién, palabra de Pastor Santiago, no, palabra del presidente. Sí, la Biblia es lo mismo también. Cuando Dios decía a los profetas lo que ellos escribieron como periodistas es la Biblia. Por lo tanto, solo en el Antiguo Testamento más de 3.800 veces menciona una expresión que dice Dios dijo, ¿sí? Dios dijo. Por lo tanto, no expresamos como autores los que escribieron la Biblia, sino periodistas o encargados. Es decir, lo significa que son las personas que han escrito recibiendo la palabra de Dios. Dios dijo, y lo que el hombre ha escrito según la palabra de Dios es la Biblia. Sí, es la Biblia. Por eso se dice que esta Biblia es la palabra de Dios. El autor de esta Biblia es Dios. Es Dios. Mire, la historia de la humanidad se divide en dos, poniendo de base el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Antes del nacimiento de Jesús se dice AC. Sabemos, ¿no? Significa el tiempo antes de nacer de Jesucristo, ¿sí? Antes de nacer de Cristo. Y el momento después del nacimiento de Jesús se dice DC. Significa el tiempo después de nacer Jesucristo, ¿no? La fecha que utilizamos nosotros, el año 2022, se refiere que ya han pasado 2022 años después del nacimiento de Jesús. Que sea una persona que crea en Dios o no,
poniendo de base el nacimiento de Jesús, dividimos la historia de la humanidad. Usamos este calendario, ¿no? En otras palabras, es una verdad histórica que Jesús vino a esta tierra hace unos 2000 años, ¿no? Una verdad. Y esta Biblia fue escrito desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Entonces, en total, 1600 años fue escrita la Biblia. Nunca existió un libro que haya sido escrito por un plazo tan largo en el mundo, ¿no? Es porque un hombre no puede vivir durante 1600 años, ¿sí? Por eso, había más o menos 40 personas que escribieron esta Biblia, no una sola persona. Ellos vivieron en diferentes épocas y diferentes lugares. La profesión de ellos también eran diferentes. Entre ellos había un científico, rey, labrador, pescador y médico, etc. Hay muchos. Pero muy maravillosamente, aunque la Biblia fue escrita por las personas que estuvieron en diferentes épocas, diferentes lugares y diferentes profesiones, pero como una persona escribió una larga novela, el contenido se coincide y continúa. Es porque el autor es Dios. El autor es Dios. La obra de Dios. Como uno solo Dios ha dictado y escrito a través de las personas, el contenido coincide. Entonces, llamamos la Biblia como la palabra de Dios. Tiene este significado. En esta Biblia está escrito sobre la creación, sobre el contenido de la creación y también el comienzo de la historia de la humanidad, y está escrito hasta el futuro de la historia de cómo terminará. Por eso, en una sola palabra, la Biblia es la historia de la humanidad, la cual ve Dios desde el comienzo hasta el fin. Esta Biblia es un libro que más ha sido vendido en el mundo. Actualmente la Biblia fue traducida a más de 3400 idiomas. Ahora, la Biblia está traducida a todos los idiomas que se pueden traducir. Nunca existió un libro que más idiomas ha sido traducido en el mundo. Nunca. Solo la Biblia. ¿Por qué se había traducido en tantos idiomas? ¿Por qué? Es porque es el libro de Dios. O sea, la palabra de Dios. Para que llegue esta Biblia para nosotros, existían muchos sufrimientos. Muchas personas han dicho que esta Biblia ha sido editada quitando o añadiendo el contenido mientras corría la historia. Sin embargo, el descubrimiento de manuscritos del Mar Muerto en la cueva Qumran en 1947 disipó esta afirmación. ¿Por qué? Este manuscrito encontrado en esa cueva tenía 2000 años de antigüedad y al examinarlo, sorprendentemente se descubrieron que el contenido era consistente con la Biblia que leemos en nuestra época. Igual. ¿Qué significa esto? Hace 2000 años, ahora tenemos la Biblia, es igual.
¿Qué significa esto? Bien transcurría la historia, ninguno ha añadido ni ha arreglado el contenido de la Biblia. La Biblia no es un libro escrito por un hombre, sino es la maravillosa palabra de Dios. Por eso, si aprendemos detalladamente de la Biblia, podemos conocer qué es la palabra de Dios y se solucionan todas las dudas y los problemas de la vida. Sí, ¿por qué? Es la palabra de Dios, el Creador. Y podemos conocer el valor y el propósito de nuestra vida. Propósito de existencia de nosotros. Con la Biblia podemos conocer la existencia de Dios, quien creó todos los cielos y la tierra, y el mundo eterno después de la muerte. Y también podemos conocer hasta cómo empezó la historia de la humanidad y cómo se terminará. Todo podemos conocer, porque es la palabra de Dios, el Creador, quien creó todo el universo y la historia de la humanidad. Aquí explica todo. Y también se puede solucionar todos los problemas fundamentales de nuestra vida. ¿Por qué nació? ¿Y a dónde iré después de morir? ¿Dónde está la felicidad verdadera? Etcétera. Este tema muy importante, ¿no? Y si esta Biblia es la palabra de Dios verdaderamente, debe poder decir las palabras que solo Dios puede decir, ¿no? Por ejemplo, las cosas que siendo hombre no puede explicar, como la verdad de la creación, o sobre el mundo del espíritu y el mundo después de la muerte, ¿sí? Todo puede explicar acerca de este tema, si es la palabra de Dios. Si puede explicar exactamente sobre estas cosas, podemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a averiguar uno por uno. Mire, aquí Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo muy famoso, conocido. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos este versículo, ¿no? ¿Puede haber un libro que dice así en el mundo? Solo la Biblia. En el primer capítulo y primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pensemos entonces esta frase. Primer capítulo, ¿sí? Primer versículo. Empieza así desde la creación de todo el universo. Dice que Dios ha creado los cielos y la tierra, todo el universo, ¿no? Entonces, esto es uno de dos, ¿sí? Uno de dos. La verdad o la falsedad, ¿sí? Uno de dos, la verdad y falsedad. Si es verdad, ¿sí? Si es verdad, será una palabra que debemos pensar muy seriamente, ¿sí? Muy seriamente. Si es verdad, ¿no? Es porque si esta palabra es verdadera, realmente existe Dios. Sí, realmente existe Dios. Y el hombre que no esté preparado para encontrar con Dios tendrá un gran problema. ¿Sí? Por eso tenemos que averiguar esto muy exactamente. Entonces, vamos a ver sobre la creación del mundo para esto. ¿Sí? Chequeamos. Aquí en la Biblia, Dios escribió muy detalladamente la historia de la creación del universo. Aquí, Hebreos 3, 4. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esa es una palabra muy obvia, ¿no? Miren, ¿qué es esto? Sí. ¿Cómo puede ser hecha la casa del perro? ¿Cómo? ¿Por sí solo? ¿Por sí solo? ¿Automáticamente?
No, no. El hombre lo construyó, el hombre lo hizo. Es algo común y algo muy obvio, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿qué cosa es más compleja? ¿La casa del perro o la tierra? ¿Cómo piensan? ¿Qué cosa es más compleja? ¿Es muy difícil? Obviamente la tierra, ¿no? Si la casa del perro simple no se hizo sola, entonces, si hizo solo la tierra, se hizo solo la tierra, que es más complicada. ¿Cómo piensan? ¿Quién había creado la tierra? La Biblia dice que Dios la creó. Dios creó todo el mundo. ¿Es muy difícil? No, es muy fácil, simple. Dios creó toda la tierra. Mire, aquí hay un celular de Samsung, es muy caro, muy bueno, ¿sí? Alguien explica muy detalladamente sobre este celular. Cuando presione este botón, sucede esto, esta función es así, así, pero de repente él dice así, este celular tiene muchas funciones excelentes, pero en realidad eso se hizo por sí solo. ¿Cómo piensan ustedes? Si dijera alguien de esa manera, él sería una persona loca, ¿sí? Una persona loca. Y si eso es posible, ¿sí? Si eso es posible, deberían ocurrir esta situación también. Vamos a ver este video. Vamos a ver juntos. Es muy gracioso, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? Es totalmente imposible, sí, totalmente imposible que ocurra esta casualidad, ¿sí? Esta casualidad. Este mundo, esta tierra también no apareció de esa manera casualmente, no. Es decir, Dios creó este mundo según su voluntad y plan. Jamás se hizo por sí solo. La Biblia declara que Dios es quien ha creado todo el universo. Claramente. En el libro de Job aparecen los contenidos acerca de la creación. Así que vamos a ver. Aquí Job 26, versículo 7. Les leo. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Vamos a pensar en este versículo. Esta palabra fue escrita hace 3.500 años. 3.500 años. Y dice que Dios extendió el cielo norteño, ¿sí? El cielo norteño sobre vacío. En lengua original, aquí norte se refiere al cielo norteño. Explicando un poco más detalladamente, como así, Dios extendió las estrellas en un lugar del universo del lado del norte, por encima de un espacio, o sea, un vacío. Podemos decir así. Miren, así, de esa manera, como esta foto, ¿sí? Esta foto fue sacado hace unos años en Chile. Pero este versículo no coincide con un principio del origen del universo que piensan los hombres generalmente. Eso se llama teoría del Big Bang. ¿Saben? Teoría del Big Bang, ¿sí? Es decir, mire, los hombres piensan
que el universo sea originado por una explosión grande, o sea, Big Bang, y entonces desde este punto las estrellas sean esparcidos en el universo en porciones iguales, como esta foto, ¿sí? De esa manera, es Big Bang. Las personas piensan generalmente de esa manera, acerca del origen del universo. Esto es lo que piensan las personas, muchas personas generalmente. Sin embargo, según este versículo, no se puede explicar sobre esa teoría de Big Bang. Es porque las estrellas no están posicionadas en porciones iguales, conforme a esta teoría, sino se han esparcido igualmente por encima de un vacío en el universo, como dice la Biblia. Pero, mire, esa verdad se ha confirmado por una investigación científica en el año 1981 en Estados Unidos. Este periódico fue publicado en 1981 y dice: gran espacio agujero podría probar teorías de Big Bang. Eso no coincide con el pensamiento del hombre que se había considerado como una verdad hasta ese momento. A pesar de que los hombres habían pensado que no hay un vacío en el universo por el esparcimiento de las estrellas, hasta ese momento Dios ya dijo la verdad que hay un vacío en el universo hace 3.500 años en la Biblia, ¿no? Así lo creó Dios y lo declaró en la Biblia. La verdad de la creación y la Biblia exactamente coinciden, ¿no? Y también, aquí dice, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. Ahora, podemos entender esta palabra en un sentido muy común, sí. Pero en aquella época, cuando fue escrita esa palabra, las personas nunca podrían haber entendido sobre esta verdad. Mire esta foto. Fue sacado el año 1968, hace 54 años. Hace no mucho tiempo, ¿no? Esta es la primera foto, ¿sí? Primera foto en color de la Tierra, la cual se ha sacado en la nave espacial Apolo número 8 en el universo. Primera foto en color de la Tierra. Es decir, antes de esta foto, ¿sí?, nadie había visto la Tierra directamente así, de esa manera. Sí, nadie. Así la Tierra es redonda y se cuelga sobre nada. O sea, está en vacío del universo. Pero nadie había visto esta Tierra directamente antes de esta foto. Por lo tanto, los antiguos pensaban que la Tierra era así, de esa manera. ¿Sí? Eso es lo que pensaban los indios. ¿Sí? Gracioso, ¿no? Mire, ellos pensaban de esa manera. Egipcios pensaban de esa manera como nuestra tierra. Sumerios pensaban de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo piensan ustedes? Debido a que ellos eran tontos, dibujaron la tierra así, de esta manera. ¿Eran tontos? No. Es porque ellos no han visto directamente la tierra, por eso salió un dibujo así. Pero como Dios creador creó la tierra de esta manera, ¿sí?,
exactamente puede explicarlo muy detalladamente en la Biblia, que es la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios. Yo he creado la tierra en forma de redonda y la he colgado sobre el vacío. Solamente el único Dios creador puede explicar de esa manera, ¿no? También en este versículo dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿sí? Isaías 40:22 dice así. Este versículo de Isaías fue escrita hace 2700 años. Y aquí también dice que la tierra es redonda. Tierra es redonda. Hace 2700 años. Incluso hace cientos de años la gente no podía imaginar que la tierra fuera redonda. Al ver esto, ¿sí? Al ver estos versículos cortos, podemos darnos cuenta que la Biblia explica un asunto que un hombre nunca puede explicar, ¿sí? Solo Dios puede explicar. Por lo tanto, si vemos un poco más detalladamente la Biblia, con nuestra conciencia, podemos reconocer que la Biblia no es un libro escrito por un hombre, sino es la palabra de Dios. Además, en la Biblia aparecen las historias de la creación de los animales. Aquí Job, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice así. Y, en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declaran también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? La Biblia dice que Dios creó todos los animales de la tierra. Dios creó todos los animales. Entonces, dijo que preguntad, ¿sí? Preguntad a ellos, preguntad a las bestias, a las aves. Eso se refiere a observar a ellos detalladamente, observar a ellos detalladamente. Si observamos detalladamente, aunque sea un animal muy pequeño, podemos conocer que en eso está la habilidad de Dios. Entonces, ¿han pensado ustedes cuán asombrosa es la vida? Aquí la Biblia dice que preguntad a las aves. Entonces, vamos a preguntar a uno de ellos. Una ave. Vamos a preguntar a él, a ella. Vamos a ver. 이렇게 깊숙이 숨어있는 애벌레를 도대체 어떻게 꺼내는 걸까요? 저기 벌레를 찾아 두둥거리는 긴 것이 바로 혀입니다. 길게 빼면 20에서 25cm 될까요? 끈적끈적한 가시로 덮여있는 혀끝이 애벌레를 찾아갑니다. 그의 벌레잡이는 보면서도 웃기지 않습니다. 도대체 이 작은 머리 어디에서 긴 혀가 나오는 걸까요? 혀그 근처에 강한 근육이 수축하면서 혀를 밀입니다. 혀가 부리 밖으로 튀어나오죠. 혀 끝엔 가시가 있어 벌레를 찔러 올릴 수가 있습니다. 이렇게 두들길 때마다 머리가 받는 힘은 중력의 1000배. 놀랍게도 머리는 말짱합니다. 이렇게 해도 머리가 부서지지 않는 것은 두들길 때마다 뇌는 뒤로 가고 스펀지와 비슷한 연골 쿠션이 충격의 대부분 흡수하기 때문이죠.
두 개의 발가락은 앞을, 두 개의 발가락은 뒤를 향해 있어 기둥을 붙잡습니다. 강력한 꽁지깃도 도움이 됩니다. 두 다리와 꽁지깃이 마치 삼각대처럼 지지해줍니다. 이 기지대가 나무를 줄 때 충격까지 이겨내죠. Sí. ¿No es asombroso eso? Es muy asombroso, ¿no? Entonces, ¿quién les ha dado esas capacidades a ellos? ¿Quién? Esto es una prueba que existe un diseñador inteligente y asombroso. Él es Dios creador. Dios creador. Si vemos a todos los animales y plantas, podemos conocer el poder y deidad de Dios, quien es un supervisor de la vida. Por eso la Biblia también dice así, Romanos 1:20, les leo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como dice este versículo, si observamos a los animales y todas las cosas en el mundo creado, podemos reconocer conscientemente el poder y deidad de Dios y también la existencia de Dios. Sí, vamos a ver un video muy interesante, vamos a ver un video. 오빠 강남스타일. Wow, ¿cómo piensan? Muy parecido, ¿no? Wow, asombroso, ¿no? Es muy asombroso. El poder, ¿sí? El poder del hombre creó este robot. Sí, yo me sorprendí mucho. Wow, muy parecido, ¿sí? ¿Quieren bailar? Ok, entonces, poder del hombre hizo este robot. Entonces, ¿cómo está esto? Vamos a ver. Segundo video, vamos a ver. 자, vamos a ver.
¿Qué tal? ¿Quieren bailar? ¿Alguien puede bailar de esa manera? ¿Alguien? Los coreanos, sí, los coreanos. ¡Wow! ¿Cómo piensan? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Quién dio esta capacidad al hombre? ¿Sí? Pensemos. Si consideramos al hombre que creó este robot como lo asombroso, debemos considerar a Dios que creó tal hombre como lo más asombroso y serio, ¿no? El Dios que creó este mundo así, tan asombrosamente, realmente existe. Realmente existe. Y aquí la Biblia dice que Dios creó al hombre también. Génesis capítulo 2, 7, miremos la pantalla, leamos juntos. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre con el polvo de la tierra y sopló el aliento de vida en su nariz y entonces el hombre fue un ser vivo, así de esa manera. El cuerpo fue creado con el polvo de la tierra, la Biblia dice así. Por varias investigaciones podemos fácilmente saber que los elementos del cuerpo del hombre son casi los mismos con los de la tierra. Estas composiciones son casi iguales entre el cuerpo y la tierra. Entonces, cuando las personas mueren, vuelven a la tierra, polvo de la tierra. Pero si solamente pasa esto, el hombre no es nada, ¿no? Si no tiene espíritu, solamente es así. Es el hombre de polvo, nada más. Si después de la muerte el hombre termina con que regresa a la tierra, se convierte en un ser miserable, ¿no? Pero hay algo que Dios metió en el polvo. Esto es el espíritu. El cuerpo del hombre fue creado con polvo y dentro metió el espíritu para que el hombre fuera completo. Esto es muy importante. Aquí Génesis 1, 27, miremos la pantalla, leamos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen. Su imagen significa que se parece a Él, ¿no? Pero ese Dios no tiene carne, no tiene carne. Si vemos en San Juan capítulo 4, 24, dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Entonces, Dios no tiene hueso ni carne, por eso no podemos verlo. Es decir, Dios puso dentro del hombre al espíritu hecha a su imagen. Dios nos hizo completos como personas cuando metió el espíritu dentro de un cuerpo hecho de polvo. Por eso, las personas no solamente tienen cuerpo, sino también espíritu. Esto es muy importante. Todos nosotros tenemos el espíritu. Que tengamos espíritu también significa que Dios existe. Dios existe. Y que después de la muerte existe el eterno cielo y el eterno infierno. Significa así. Las personas fueron creadas como seres espirituales a diferentes de los animales. Dios nos creó con un propósito y un plan diferente. Dios nos creó con la carne visible y con el espíritu invisible. Hay algunos que piensan que como el espíritu no se ve, entonces el espíritu no existe. Algunos piensan así, pero
Es totalmente equivocado. No es así. El Espíritu realmente existe y lo tenemos. Lo tenemos. Podemos conocer muchas pruebas de que tenemos el Espíritu. Sí, hay muchas pruebas. Las personas tienen deseos del cuerpo. ¿Por qué? Tienen el cuerpo. Sí, es algo muy obvio, ¿no? Por tener estómago, tenemos hambre, ¿no? Tenemos deseo sexual, entonces hay hombres y mujeres, ¿no? También tenemos el deseo de la fama, de ser más exitoso que otros. Esto es deseo del cuerpo. Si tenemos estas cosas, podríamos estar satisfechos carnalmente. Por eso, de cualquier manera, queremos comer y vivir bien, casarnos y tener hijos, ¿no? Si pensamos que esto es todo, ¿sí? Esto es toda la vida, entonces nuestras vidas no están completas. Perdón, pero eso podría ser igual que los animales. Mire, veamos aquí al león. El león caza y come, busca pareja, quiere ser el mejor de su manada, ¿no? Si fuéramos solamente carne, no seríamos mejores que los animales. Sí, no tenemos mucha fuerza como león, ¿no? Por eso, para las personas, no es suficiente tener este deseo del cuerpo. Así como hay deseo del cuerpo, también hay deseos del espíritu. Sí, deseos del espíritu. Primero, tenemos la conciencia. Aquí Romanos capítulo 2, 15. Miremos la pantalla, leamos juntos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sí, aquí la Biblia dice, tenemos el deseo del Espíritu. Primero, las personas tienen conciencia. La Biblia dice así, conciencia. Tienen el deseo de vivir bien de manera justa. Esto es el deseo de conciencia, deseo del Espíritu. Entonces, si uno peca, se siente miserable y con temor, ¿sí? Cuando peca en secreto, su corazón late y se siente preocupado. Al terminar de pecar, siente que va a ser castigado por su pecado. Conciencia, porque tienen conciencia. Por eso, si pecamos, nuestra conciencia se siente nerviosa y preocupada. Es porque eso se relaciona con el juicio. Es una evidencia que existe el juicio también. Las personas sienten culpa después de cometer pecados. Tener conciencia significa que alguien me la dio. ¿Quién será? ¿Quién? La Biblia dice que Dios dio la conciencia a todos. Dios odia el pecado. Por eso nos dio la conciencia para que sepamos que seremos juzgados. Por eso tenemos un sentimiento de que quiere solucionar este problema del pecado, porque tenemos pecados. El segundo deseo del Espíritu es cuando una persona está en peligro, busca a Dios. Esta es la religiosidad. Cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona, aunque diga que Dios no existe, busca a Dios cuando está en una situación peligrosa, ¿sí? ¿Por qué buscamos a Dios en las situaciones peligrosas? ¿Por qué? Es porque las personas tienen el Espíritu a la imagen de Dios. Cuando está en peligro, busca a Dios por instinto. Sí, ¿por qué?
tenemos el Espíritu. Esto es el deseo del Espíritu. Miren, las caras son muy parecidas, ¿no? Sí. El mono, el hombre, muy parecidas, ¿sí? Muy parecida. Canta muy bien, sí, monos. Y también tomando bicicleta. Oh, tiene mucha capacidad, ¿no? Hasta usa un celular, ¿sí? Vamos a ver un video. Un momento. Como niño, ¿no? Está peleando con comida. Mire, es interesante, ¿no? Los monos tienen una habilidad asombrosa, como un hombre, ¿no? Pero hay algo que los monos no pueden hacer, sí. Ellos no pueden orar. No pueden orar ni buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen espíritu. Sí, no tienen espíritu. También las personas tienen un deseo del espíritu muy fuerte. Aquí, Eclesiastés capítulo 3, 11. Miremos la pantalla, leamos juntos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Las personas tienen el deseo de la eternidad, pero las personas solamente pueden vivir de 70 a 80 años por medio, ¿no? Pero pensemos, así aunque una persona viva de 70 a 80 años, pero su deseo es la eternidad. Su deseo es eternidad. ¿No es algo extraño? Por lo tanto, no importa a dónde vayamos en este mundo, hay canciones sobre lo eterno, ¿sí? Te quiero eternamente, vive conmigo eternamente, estemos juntos felices para siempre. Sí, hay como estas canciones, ¿no? No dice te quiero solamente 80 años, no dice así, sí, eternamente, ¿no? Aquí la Biblia dice que Dios ha puesto esta eternidad en el corazón de las personas, ¿no? Así que de esa manera las personas tienen deseo de la eternidad. Esto también deseo del Espíritu. Y esta es una prueba de que existe lo eterno, ¿sí? Hay el mundo eterno y espíritu también. Vamos a ver este video. Existe la vida después de la vida. Iremos a alguna parte al emprender nuestro último viaje. La ciencia lleva tiempo interesándose por estas experiencias. En 1935, el doctor en medicina Raymond Moody publicó un libro que convulsionó la opinión pública internacional. Vida después de la vida. El doctor Bill ha investigado en los últimos 25 años más de 120 casos. Desde entonces, compaginó el estudio de toda una carrera y 60 de los casos que más le impactaron. La casuística dice que en la primera fase se produce la sensación de salida del cuerpo. Al recobrar la conciencia, los pacientes relataron con precisión lo que había sucedido en el quirófano aunque estuvieran en coma, sedados o clínicamente muertos. Lo habían visto todo, desde algún lugar elevado. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado a muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento. Estaba viendo lo que estaban haciendo, y lo estaba viendo todo.
y veía a darle y no reaccionaba. Entonces, el médico del jefe de la UCI dice: María José, esto se acaba, aquí no, esto se acaba, no podemos hacer. Después afirma que se ha entrado en un túnel que absorbe como un agujero negro, con dirección a una luz cegadora. Mientras tanto, afirma ver su vida pasar como en el cine, como si fueran pantallas a una velocidad de vértigo. Me tocó el coche, me golpeó, hasta que fui introducido en él, reviví toda mi vida, hasta esa edad, de una forma diferente a como yo la recordaba. Y eso realmente me marcó. Algunos dicen que al final del túnel se reencuentran con sus seres queridos, aunque nunca llegan a conversar con él. Sí, hasta aquí. ¿Ya? Buscamos algo porque hay algo que buscar, ¿no? Cuando tenemos sed, buscamos agua por instinto, ¿no? Cuando nace un bebé, busca el pecho de su mamá por instinto. También, aunque nadie le enseñó. Hay un deseo, esto es una evidencia que hay algo sujeto de ese deseo. Cuando estamos en peligro, ¿por qué buscamos a Dios? Porque existe Dios, ¿no? Cuando pecamos, ¿por qué tenemos miedo del juicio? ¿Por qué existe el juicio? ¿No? ¿Por qué deseamos la vida eterna? ¿Por qué? Porque existe la vida eterna, ¿no? Mientras vivimos una vida en esta tierra y un día enfrentaremos la muerte, ¿sí? Enfrentaremos la muerte. Y más allá de esa muerte existe este mundo eterno. Es decir, uno tiene que entrar al cielo eterno o al infierno eterno. Ese momento podría llegar más rápidamente que pensamos. Salmos capítulo 90, 10. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí la Biblia explica acerca de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Dice que la vida es molestia, trabajo, lágrimas. Además, dice que esta vida vuela rápidamente. ¿De verdad? Vamos a ver cómo vuela nuestra vida. Pobrecito. Ay, qué pobre. Pensemos, nació y murió. Muy rápido, ¿sí? Pero pensemos, esta es la vida. Sí, este video explica muy bien acerca de nuestra vida. Nació y murió. Esta muerte, entonces debemos pensar, esta muerte podría llegar a nosotros más rápido que pensamos, ¿sí? Nadie puede escapar de esa muerte. Y tenemos que recordar que esa muerte podría ser nuestra actualidad de hoy. Sí, es verdad. Pero el problema es que la muerte no es el fin. Por último, este versículo, Hebreos capítulo 9, 27. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Debemos pensar seriamente con este versículo.
hasta ahora hemos verificado que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios y es 100% verdadera. Entonces, ¿cómo piensan? ¿Esta palabra, ¿sí? ¿Esta palabra también es una verdad o una falsedad? ¿Cómo piensan? ¿Una falsedad? No, también es verdad. Por supuesto, esta palabra también es 100% verdadera. 100% habrá el juicio después de la muerte, ¿sí? Esto presupone los siguientes hechos. Primero, eso significa que la muerte no es el fin. Es decir, existe otro mundo después de la muerte. A través de la Biblia hemos averiguado la existencia de un mundo eterno después de la muerte. Y que habrá juicio significa que hay un contenido del juicio y también que existe un juez que nos juzgará, ¿no? Entonces, ahora tenemos que pensar acerca de este asunto muy seriamente. Si eso es una verdad, debemos tomar con sinceridad este asunto de la muerte y el juicio y sí o sí averiguarlo ciertamente. Si esa muerte llegara enfrente de mí ahora mismo, ¿de qué forma encontraré esa muerte entonces ustedes? ¿Están listos para el juicio que vendrá después de esa muerte? ¿Alguna vez han pensado en esto? El propósito de este seminario es resolver este problema y también se puede decir que es el propósito de nuestra existencia como ser humano. Tener la oportunidad de aprender la Biblia es igual a tener una oportunidad de solucionar nuestro problema del espíritu y así que podemos recibir la salvación. Es una oportunidad muy preciosa. No debemos dejar esta oportunidad muy importante. En la vida hay muchos problemas, hay muchos dolores y tristezas, ¿no? Especialmente ahora nosotros estamos experimentando más dolores, tristezas y confusas bajo el riesgo del coronavirus y varios problemas del mundo. Para tener la respuesta a todos estos problemas de la vida, debemos preguntarle a Dios, quien creó este mundo y lo conduce según su propio propósito. Es decir, solo Dios tiene la respuesta sobre toda nuestra vida, porque Él es el creador de la vida. En la Biblia hay respuesta. Cuando Dios dé la oportunidad, tenemos que agarrarla, ¿no? La Biblia es la verdad. Y si invertimos nuestro corazón y tiempo en este seminario durante una semana, comprenderemos esa verdad tan maravillosa. Participen todo durante una semana, sin falta, por favor. Y escuchemos atentamente esa palabra de Dios, por favor. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos a conocer correctamente tu gran amor y misericordia eterna hacia nosotros. Por favor, guíanos y protégenos para poder escuchar tu palabra sin ningún problema. Mañana también. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.